Señora Cifuentes, me alegro de tenerla aquí, pero no me ha convencido nada de lo que ha dicho de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque le he entendido que de las 8.000 aproximadamente manifestaciones que ha habido en 2 años, solamente 8 ha habido gente que ha tenido comportamientos violentos. ¿Qué necesidad había de hacer una ley restrictiva, que lo es, aunque usted lo disfrace, pero es una ley restrictiva con las manifestaciones, cuando esos comportamientos violentos de gente que rompe papeleras y quema coches y todo eso están ya penalizados, evidentemente, en el Código Penal y no van a salir de él? No entiendo qué necesidad había de hacer esa ley. Pues mire, se lo digo, es que primero yo no creo que sea una ley restrictiva, no lo creo. Solamente es restrictiva exclusivamente para aquellas personas que llevan a cabo esos comportamientos violentos. Solamente para eso. Pero esos señores estaban ya penalizados. Es que no estaban, es que este es el problema, que es que no lo estaban. Es que ahora mismo... Pero si los detenían y los llevaban a la cárcel. Sin consecuencia... No, vamos a ver. La policía, lógicamente, cuando presencia determinado tipo de comportamientos, intenta detener, no siempre lo consigue, pero la mayor parte de las ocasiones los jueces, en aplicación de la legislación actual, consideran que ahí no se ha producido delito o que no se ha producido falta y no hay ningún tipo de consecuencia. Precisamente lo que trata esta ley, o sea, el espíritu de esta ley es un poco la misma que la que motivó al Gobierno socialista en el año 2007 a aprobar la Ley de Violencia y Xenofobia en el ámbito deportivo, la misma. El espíritu es un poco igual, el poder penalizar determinado tipo de comportamientos violentos que afectan y alteran a la seguridad ciudadana, pero el problema es que esa ley de Zapatero del 2007 solamente es en el ámbito deportivo, exclusivamente. Entonces, esta ley yo creo que lo que hace es ampliar ese ámbito para que determinados comportamientos puedan ser sancionables, pero no solamente cuando se producen en el entorno de un acontecimiento deportivo, sino fuera. Es que el problema, Natibel, es que ahora mismo ese tipo de comportamientos tan violentos como pues tirar piedras, montar barricadas, cortando tráfico o quemar un contenedor, que no es un delito porque pero el si Código han sido Penal... 8 manifestaciones, usted lo ha dicho. Sí, pero precisamente por eso, si es que los ciudadanos que participan en las manifestaciones de manera pacífica no tienen que tener ningún temor ni ninguna preocupación. ¿Sabe lo que pasa, señora Cifuentes? Que hemos visto manifestaciones donde los policías pues han maltratado a ancianos, por ejemplo, cuando han protestado por los desahucios, se ha visto imágenes. Entonces, esta ley va a amparar ese tipo de comportamientos, lo cual es horrible, de verdad. Mire, yo defiendo la actuación policial con carácter general. Sí, o sea, bueno, lógicamente, claro, por supuesto, yo también, no solamente porque sea mi obligación, que lo tremendas. es. Mire, si hay excepciones, desde luego a mí en Madrid no me constan, porque si hubiera habido unas excepciones donde la policía pues no hubiera cumplido la legislación y hubiera tenido ese tipo de conductas, pues esas conductas se sancionan. De hecho, yo creo que nosotros tenemos una Policía Nacional y una Guardia Civil que no solamente son ejemplares, porque además la labor principal tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil es actuar frente al delito. Cuando hablábamos de la Ley de Seguridad Ciudadana estamos todo el rato hablando de las manifestaciones y las concentraciones, y he de recordar que hay una ley específica, es una ley del 86 que regula eso. La Ley de Seguridad Ciudadana es que se refiere a muchísimas cosas más que no tienen que ver con manifestaciones y concentraciones, de las que sin embargo no se habla, como por ejemplo, que además yo estoy satisfecha, es uno de los motivos por los cuales estoy contenta con esta ley, porque nosotros hicimos una propuesta al Ministerio del Interior de que en la nueva ley se contemplaran determinado tipo de situaciones que se han recogido, como por ejemplo los cunderos o taxis de la droga, que se llaman, que actúan en Madrid en la zona de embajadores, pero también en otras capitales de toda España, que son las personas que se dedican a transportar toxicómanos desde determinadas zonas a los supermercados de la droga. Eso, con la anterior legislación, no había posibilidad por parte de la policía de poder actuar contra esas personas. Sin embargo, con esta ley sí que se va a poder. O la posibilidad, por ejemplo, de unificar y hacer una base legislativa común con respecto al ejercicio de la prostitución en determinadas zonas, por poner varios ejemplos. Es decir, que la Ley de Seguridad Ciudadana no es solamente una ley que tiene que ver con la manifestación y con las concentraciones, sino con la seguridad ciudadana en general en su conjunto. Pero bueno, por no desviarme del tema y por volver a la Dígame actuación solo una cosa, por ejemplo, quien convoca una manifestación por Internet, recoge firmas para un tipo de protesta determinada, ¿estas personas van a ser sancionadas con esta ley?
Bueno, no es, Claro. dependiendo, vamos a ver, depende de cómo, cuál sea la finalidad de esa manifestación. Sobre todo lo que la ley dice respecto a la convocatoria de manifestaciones y demás por Internet, siempre y cuando se produzca pues determinadas conductas que supongan una exaltación del terrorismo, de la xenofobia y demás, es decir, no una manifestación pacífica. Yo sí creo, ahora que lo pone sobre la mesa, que quizá nosotros también, las administraciones, tengamos que actualizar nuestros propios procedimientos, porque Internet es una realidad social y a mí esto es algo que además muchas veces me han preguntado algunos ciudadanos a través del Twitter, por ejemplo, es decir, bueno, para solicitar o para comunicar una manifestación, ¿cómo tenemos que hacerlo? Es verdad que parece un poco de contrasentido que ahora mismo en Madrid al menos eso solo se puede hacer por fax y no por correo electrónico, utilizando precisamente las nuevas tecnologías hacerlo. Yo creo que eso sí que las administraciones tendríamos que ampliar ese espectro, pero lo que la ley se refiere en cuanto a sancionar no es el hecho de convocar una manifestación por sí, por Internet, sino de que esa manifestación, si es pacífica, pues no tiene absolutamente ninguna consecuencia, más allá de lo que la ley... ¿Tienen ustedes miedo a que aumente mucho la protesta ciudadana? No, y en cualquier caso, si aumenta, a mí es que como me parece que el poder salir a la calle es un derecho que tiene el ciudadano, que hay que proteger, es que a mí me parece, y lo digo de verdad, es que yo creo en el derecho de manifestación, que es que cualquier ciudadano tiene el derecho, porque además es que así lo dice la Constitución, a salir a la calle a protestar las veces que le parezca y mi obligación, desde luego, como delegada del Gobierno, eso es protegerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo cumpliendo la ley de manera pacífica. Claro, yo nunca voy a proteger una protesta que no sea pacífica, pero yo creo en el derecho de manifestación y si aumentan porque el ciudadano lo decide, pues bienvenido sea, pero es que insisto que por suerte en Madrid hay un número de manifestaciones muy elevadas, estamos en el entorno de las 8.000 en los últimos 2 años y sin embargo los incidentes... 8, no es nada. Bueno, 8 en los cuales la yo- policía sí ha tenido que utilizar material Yo tenía el antidisturbios. dato de 12, pero como usted ha dicho 8, pues me... Bueno, es posible que haya habido 12 algún tipo de incidente, pero no con utilización de material antidisturbio por parte de la policía. Y en todo caso, he de decir que en la inmensa mayoría de ellas los incidentes siempre son provocados por elementos que además normalmente suelen ser ajenos a la propia convocatoria de la manifestación. Beaumont.